Ronaldo, hoy en día todo está en los medios. Si fui al cine, si fui al teatro, si estoy en redes sociales, hasta algunos aspectos religiosos. Pero la religión es de las pocas que han utilizado y apenas están empezando a utilizar estos medios para la gente. ¿Cuál es la importancia de los medios? Bueno, los medios son los que se supone profesionalmente deben acercarse a los hechos que deben ser relevantes para la comunidad en general. Por eso nacieron los periodistas, es decir, la gente que pues profesionalmente identifican cuáles son los hechos que tienen relevancia para las comunidades. Lo que ha pasado en los últimos años y lo que está pasando es que estos medios han cambiado en sus expresiones con la multiplicación de la electrónica digital y el internet. Es decir, ahora cualquiera puede reportar un hecho noticioso en cualquier parte del mundo. Y entonces los periodistas ahora se tienen que preguntar cómo debemos hacer ahora para poder ser relevantes e influyentes en la opinión pública. Entonces, digamos que los medios no solamente tienen ese desafío, sino que ahora también deben los periodistas preguntarse cómo reaccionamos ante la cultura que está dominando el mundo, una cultura cuestionadora, una cultura que quiere despegarse de los temas religiosos, pero aún así muchas comunidades, y por ejemplo acá en Latinoamérica, son muy religiosas, ¿no? Pero, digamos, van abandonando la religiosidad institucional y van quedándose con una fe que cada uno va construyendo, lo cual, por supuesto, llama la atención de los líderes religiosos también. Dime una cosa, ¿la religión es religión o también es noticia para los medios? La religión es algo que la prensa no entiende mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, los atentados contra las Torres Gemelas y otras situaciones que mueven el mundo son producidos tienen origen religioso y la prensa no lo está leyendo tan bien. Y entonces, al desconocer los valores religiosos, por ejemplo, de los religiosos musulmanes que piensan que dar la vida matando gente es una ganancia, un beneficio dentro de su religión, pues al no comprender bien esto, y esta noticia que marca el mundo, pues estamos ignorando una parte del hecho noticioso que debería ser relevante para contarle a la gente, ¿no? La persecución de los cristianos, los ataques a Israel, motivados por temas religiosos, la presidencia de Trump y por ejemplo, su intención, su decisión de trasladar la embajada a Jerusalén, el hecho de que muchos medios y países y prensa se pregunten ¿y qué está haciendo ahí? Está llamando a nuevos hechos de violencia. Todo eso debe ser examinado por la prensa, pero la prensa tiene un punto ciego, que es el factor religioso en las noticias. Esa parte es importante. Un medio religioso, o que se diga de cristiano, musulmán, judío, debe ser un medio para transmitir religión, para dar enseñanzas de religión, para dar valores, o debe ser para dar también noticias, para dar esto, para tener ese, como tú le llamas, punto ciego religioso. ¿Para qué es un medio que tira a ser un medio con la base de un nombre de religión? Ahorita se ha establecido una nueva categoría en los que manejan medios, que le llaman los influencers, ¿no es cierto? Sí. O sea, gentes con opinión que no ponen los dos lados de la noticia, ponen su propio lado, y hay gente que lo sigue, y lo siguen, son millones. Ya quisieran tener medios como los medios muy populares y conocidos, los seguidores que tienen estos influencers, ¿no es cierto? Entonces, los periodistas debemos preguntarnos, ¿somos nosotros propagandistas de religiones o somos nosotros los que debemos
profesionalmente poner los dos lados de la noticia para que la gente tome su propia decisión o se haga su propio punto de vista. Creo que los periodistas debemos conservar los puntos, los principios que han gobernado el periodismo, poner el contexto lo más claro que podamos, poner los dos puntos de vista y poner los otros datos, las otras situaciones de la noticia, del hecho, para que el lector, el que escucha, el que ve, pueda hacerse su propia, digamos, opinión. El tema es que los periodistas debemos cultivarnos en lo personal, en los temas religiosos. Michael Gerson, uno de los más destacados columnistas del Washington Post, dice... No hablamos del cantante. No, no. Michael Gerson dice, y lo podemos ubicar, un maestro del periodismo en todos los niveles. Él dice, la prensa que se pierde el factor religioso en las noticias, se pierde historias realmente valiosas. Así que es más bien un trabajo que los periodistas debemos revisar para poder contar este factor religioso a la gente de tal forma, no propagandísticamente, sino como un elemento importante. Y finalmente, digamos en este punto, la Biblia es un libro de fe que no oculta los grandes pecados y hechos terribles de las grandes figuras de la fe de la Biblia. La Biblia no oculta, y es un tema muy importante por supuesto, para discutir, que David fue un hombre como el corazón de Dios, pero que mandó matar a su amigo para quedarse con su mujer, o que Salomón tenía al final tantas mujeres y ninguna de ellas la satisfacía. O sea, y la Biblia no lo oculta, y eso que eran grandes hombres, ¿no?, de este libro de fe. Así que eso debe también animarnos a nosotros a buscar lo más que podamos la verdad en las noticias. Justo hablaste de David, de Salomón, de Israel, de los atentados terroristas, de Jerusalén. Brevemente, ¿cuál es la importancia de las noticias del mundo judío, de Israel, de Jerusalén? ¿Cómo ves tú el cambio de la embajada a Jerusalén, de algunos de los países, el reconocimiento para los periodistas? Tú que estás en periodistas latinoamericanos, ¿cómo ves tú este detalle que es el mundo judío, las noticias judías, las noticias de Israel, que no todas son judías, para los periodistas latinoamericanos? Y en eso, lógicamente, las embajadas y el reconocimiento de Jerusalén. Por ejemplo, eso es algo que debemos nosotros... Yo posteo en mi Facebook y en mi Twitter los hechos que la prensa y la opinión pública debería conocer acerca de la historia de Israel, de quiénes fueron los primeros que posesionaron esa tierra y tantas cosas, porque los medios liberales, por llamarlos de alguna forma, han contado historias no ciertas acerca de eso. Entonces nosotros deberíamos investigar un poco más, leer un poco más acerca de lo de Israel. Lo segundo es que evidentemente toda acción de un presidente es un hecho político y tienen los que lo apoyan y tienen sus detractores. Israel es un país tan relevante en el consenso mundial, ¿no?, en el equilibrio mundial, que cualquier cosa que suceda allí o que suceda con relación a Israel de parte de una potencia como Estados Unidos y otras es relevante mundialmente. Por lo tanto, creo que la prensa debe, al momento de contar las historias sobre Israel, pues buscar la verdadera historia o la historia más certera para ponerlo dentro del contexto que muchas veces en el actual consumo de prensa no se toma en cuenta. ¿Cuál es el contexto de todo esto? ¿Cuál es la historia de Israel? ¿Cuál es la historia de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, por ejemplo, ¿no? Y para ti, ¿cuál es la historia más verdadera? ¿Dónde debe estar? Bueno, yo como hombre de fe considero a Jerusalén como la capital histórica e indivisible y no renunciable de Israel. Para mí, no solamente como un tema histórico y actual, sino que yo creo en la Jerusalén celestial,
de la cual habla el Nuevo Testamento y la Biblia en general. Así que sí, yo estoy simplemente, no estamos declarando nada, sino simplemente reconociendo lo que está escrito eternamente, ¿no es cierto? Que Jerusalén es la capital de Israel. Pues muchísimas gracias, felicidades, y será un gusto para todos nuestros medios estar trabajando con todo lo que tú haces y en especial con los periodistas. Gracias a ti, Isaac, y realmente es un placer poder conversar con estos temas que son apasionantes. Vivimos en la época llamada de la posverdad, algunos dicen de la hiperrealidad, no cada uno se habla de su realidad, ya no existe la verdad. Si no existe la verdad, entonces todo es mentira. Y hacer prensa en una cultura de este tipo es algo complicado, pero hay que hacerlo. Para eso, pues, hemos estudiado y trabajamos en esta situación tan compleja, pero a la vez tan desafiante. Gracias, Isa.